Mira lo que hago con estas cajas de cartón. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial les voy a mostrar la manera más fácil y económica de hacer muebles a medida para tu casa reutilizando estas cajas de cartón de frutas o verduras. Este tipo de cajas las podemos encontrar de diferentes tamaños. Yo voy a reutilizar unas 6 cajas que son bastante grandes, miden 60 por 40 centímetros y 24 de alto. Y voy a cortar cada una a la mitad. Lo que más me gusta de este tipo de cajas es que el cartón es bastante grueso y resistente, ya que tiene que soportar el peso de muchos kilos de frutas. Antes de reutilizar las cajas, las vamos a limpiar bien por dentro, que estén limpias y secas. Tomamos la medida de la mitad de la caja a lo largo, la marcamos y la cortamos con ayuda de un cúter o cuchilla. Yo la voy a cortar así a lo largo porque este es el diseño que yo quiero para mi mueble. Quiero que tenga esa profundidad. Si tú quieres el mueble un poquito más profundo, pues corta la caja en el otro sentido. Yo quiero hacer 2 muebles tipo repisas, entonces voy a reutilizar 6 cajas porque voy a necesitar 3 para cada mueble. Este es el diseño de los muebles que quiero hacer, 2 columnas o repisas. Aunque estas cajas son bastante resistentes, voy a reforzarlas aún más con cartón grueso. Para eso vamos a cortar unas piezas de cartón según las medidas de nuestra caja, para pegarlas a los lados, al fondo de la caja, por dentro y por fuera. Así que tomo las medidas de la caja y voy cortando todas las piezas que necesito, incluso 2 o 3 de cada una o de cada lado, dependiendo de lo grueso que quieras hacer el mueble. Por ejemplo, esta pieza que va por dentro, pues le tengo que cortar así las esquinas. A mí me gusta para pegarlas combinar el pegamento o la cola blanca con la silicona caliente. Ustedes utilicen el pegamento que más les guste trabajar. Luego por la parte de abajo también le voy a pegar otra pieza de cartón. Y la parte que será el suelo del armario, le voy a pegar todavía una pieza más para que lo que es el suelo o la base del mueble quede bien gruesa. Ahora vamos a unir las 2 piezas de la caja que cortamos para crear el primer módulo. Cada uno de los espacios, digamos, o las repisas o las baldas, yo los voy a llamar módulos. Luego con otros trozos de cartón les vamos a ir rellenando todos estos espacios que quedan por la forma, digamos, por el diseño que tienen este tipo de cajas. Es fácil, simplemente vamos cortando y pegando los trozos de cartón. Yo esto lo hago para que tenga un mejor acabado y tenga más resistencia. Y así vamos a hacer lo mismo hasta completar todos los módulos, 3 para cada mueble. Ponemos suficiente pegamento encima del primer módulo y le pegamos un segundo módulo encima. Y dependiendo del tamaño o el diseño del mueble que quieras hacer, pues lo puedes dejar con 2 módulos, le puedes poner un tercero arriba, 4, o si prefieren también pueden pegar los módulos en vez de así en horizontal como lo estoy poniendo yo, los pueden pegar en modo vertical o hacer un diseño completamente diferente. Todo depende de para qué quieran hacer el mueble. Esto es lo mejor de hacer los muebles a medida. Ahora lo voy a reforzar poniéndole estas piezas de cartón que son más largas, enteras a los lados. Pegamos primero una en un lado, luego le damos la vuelta y pegamos la otra por el otro lado y luego la pieza más grande en el fondo para unir de esta manera todos los módulos y crear una sola estructura más sólida y resistente. Esta idea sirve para hacer muebles a medida, del tamaño que quieran, para poner dentro de un armario o directamente en la pared si no tienes armarios. Yo los estoy haciendo para ponerlos justo en un cuarto o un trastero pequeño, para que me ayude con un problema que tengo de almacenamiento y así aprovechar pues una pared, un espacio que tengo y ahí poner pues lo que son las
cajas de Navidad o bueno, para guardar cosas que tengo en casa. Después de tener todas las piezas montadas y pegadas, vamos con los detalles importantes para que el acabado quede perfecto. Una de las cosas que les recomiendo es poner cinta adhesiva o cinta de carrocero por todo el borde y las uniones para darle un mejor aspecto y un acabado impecable. Pero todo depende de nuestros gustos y posibilidades, porque el mueble lo podemos dejar así, lo podemos forrar, lo podemos pintar. Y con la cinta de carrocero le va a dar todavía más estabilidad al mueble para que quede la pieza mucho más sólida y resistente. Dependiendo de para qué lo quieran, ahora lo pueden forrar o pintar directamente. Dependiendo del material con que lo quieran forrar, yo les recomiendo siempre primero forrarlo todo con la técnica cartapesta, ya que eso también nos va a ayudar a cubrir todo lo que son los defectos, las uniones de los cartones, los posibles huequitos que hayan quedado, y así la superficie quedará más lisa. Para la técnica cartapesta podemos reutilizar papel periódico, revistas usadas, catálogos, folletos, las ofertas en los supermercados. Simplemente lo que hacemos es rasgar el papel a mano o con ayuda de una regla. Para este mueble yo voy a reutilizar hojas de papel blancas, que eran de calendarios o almanaques antiguos, y facturas que he ido guardando, ya que de esta forma el mueble quedará blanco. Rasgamos a mano los trozos de papel, o si prefieren se pueden ayudar con una regla, así es mucho más rápido y fácil. Cortamos un montón de trozos de papel, ya que vamos a necesitar bastante para forrar los dos muebles. Yo los cortaré de este tamaño, pero si prefieren los pueden cortar un poquito más grandes o un poquito más pequeños. Preparamos una mezcla del pegamento diluido con un poquito de agua y empezamos a pegar los trozos de papel en el cartón. A mí me gusta siempre empezar en los bordes y en las esquinas, sobre todo encima de la cinta de carrocero. El motivo principal por el que estoy reutilizando el papel blanco es porque así será mucho más fácil y rápido si luego tenemos que pintar encima. Bueno, dependiendo del color que quieran poner su mueble. Si quieren pintar el mueble de blanco o utilizar un color claro, pues simplemente le van a dar una sola mano de pintura. En mi caso quiero hacer un mueble sencillo, rápido y barato, ya que lo quiero poner en un trastero, ¿no? En el cuarto donde guardamos las cajas y las cosas de Navidad. Es por eso que lo quiero forrar así con papel blanco, porque no lo voy ni a pintar. Simplemente lo voy a forrar con este papel blanco para que se vea bien, para que se vea, digamos, todo de un solo color, pero que no se vea perfecto. Ahora, si ustedes lo quieren para el dormitorio, una zona de estudio, en el trabajo o para el salón, sí les recomiendo que le den una o dos manos de pintura del color que quieran hacer el mueble. Incluso si lo quieren poner dentro de un armario, esta parte de los lados que irá pegada a lo mejor a la pared o dentro de un armario, pues no se verá. Entonces tampoco hace falta que la forren, únicamente en la parte de adentro. Yo lo voy a dejar así. Mis dos muebles, que son dos columnas iguales del mismo tamaño, y como ven, esta parte que será la parte vista quedará como más bonita. A menos que quieran pegar los muebles, entonces tampoco hará falta que le pongan el papel blanco. Luego, si quieren para proteger el mueble, les recomiendo que utilicen un barniz o plastificar el cartón. Se pueden poner los muebles separados a modo de columna, 2 o 3 módulos más, pegar 2, 3 o 4 columnas, ponerlas separadas y poner una balda o repisa entre ambas columnas, o si quieres incluso un tubo para usarlo como perchero o colgador de ropa. Todo depende del espacio donde lo quieran poner. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el mueble? ¿Alguna vez han trabajado con esta técnica y han hecho muebles de cartón? Yo ya tengo varios hechos en mi casa y después de varios años están igualitos. La verdad que quedan bien fuertes y resistentes.
Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea y sobre todo que les sirva de ayuda. Y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo les pido que me regalen un me gusta, me escriben un comentario, comparte el vídeo con tus amigos, así ayudaremos a más personas a crear y reciclar. Recuerda que puedes pasar por mi blog crearyreciclar.com, donde encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo. ¡Chao!